Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Hola, ¿qué tal, profe? Buenas tardes. ¿Qué Sí, se tal? ¿Cómo le escucha. va? Bien, bueno, somos cinco hasta ahora, vamos a esperar unos minutitos más. Yo hoy voy a suplantar a la doctora Fernández Puente, no sé si les avisó ella, porque tiene un Sí, sí, inconveniente de nos dijo. salud, así que la vamos a estar suplantando. Sí, esperamos 2 minutitos y arrancamos, ¿no? Ahora son recién las 14:03, eh, así vemos si se suma algún compañero de ustedes más. Bueno, Ok, ok. Bueno, vamos a ir arrancando, ¿les parece bien? Hecho. sí, Bueno, muy bien. Bueno, el tema que me dio la doctora Fernández Puentes para charlar hoy con ustedes es un tema que está muy relacionado a lo que veníamos viendo en la clase pasada y que teníamos que continuar. Por lo tanto, voy a utilizar esta clase de la doctora Fernández Puentes para poder terminar con el tema que veníamos charlando y después continuar con el que ella me pidió el día martes, porque es continuidad del tema. Entonces, me parece que es importante por ahí generar esta correlatividad, dado que voy a poder hablar de las dos cuestiones. Más que nada para volverlos a introducir en el tema, nosotros habíamos visto bueno, lo que había sido el proceso durante la dictadura militar en la Argentina, cómo había sido la situación de los derechos humanos, cuál era la situación política que se daba en el año 83 y cómo había ido evolucionando justamente la condena de los delitos de lesa humanidad cometidos durante el proceso 76-83 en el gobierno democrático, ¿no? En el recién iniciado gobierno democrático. Todo lo que fueron
el primer momento de lo que fue la creación de la CONADEP, la investigación que se realizó de los juicios, el comienzo de los juicios, el juicio a las juntas militares, y lo que fueron después las leyes de obediencia debida, punto final, y habíamos quedado ahí, todavía no habíamos podido ingresar en los indultos. Recordamos así rápidamente, digo que cuando Alfonsín asume el gobierno, de las 3 primeras medidas más importantes en cuanto a lo que era la revisión de lo que había ocurrido, fue la creación de la CONADEP, que tenía por fin, primero recibir todas las denuncias acerca de las desapariciones, de los delitos cometidos por la dictadura. En segundo lugar, poder recorrer el país e identificar los lugares de detención clandestinos que se habían utilizado durante esa época, individualizar a los responsables de las torturas, los tratos inhumanos, crueles, degradantes, y obviamente las desapariciones y las muertes, poder establecer quiénes habían sido las personas que sobrevivieron, y obviamente los desaparecidos o muertos que pasaron por cada uno de estos centros clandestinos de detención, y poder recoger obviamente el testimonio de toda esta gente, ¿no? Poder generar, que fue luego entregado en el Nunca Más, darle a los argentinos la posibilidad de conocer fehacientemente qué es lo que había ocurrido, y romper por ahí con esa idea de que habían sido casos aislados, como muchos creían, muchos casos aislados, como muchos creían, y poder establecerse de que en realidad fue un plan sistemático, orquestado y dirigido por las más altas esferas de la cúpula militar en la Argentina. Entonces, el gobierno, bueno, obviamente que dijimos que el gobierno de Alfonsín, una de las primeras medidas que toma fue la creación de la CONADEP. La segunda medida importante que se toma fue la modificación del Código de Justicia Militar, y las otras medidas fue justamente los decretos mediante los cuales solicitaba el enjuiciamiento de los responsables de la Junta Militar, y también el enjuiciamiento de los responsables de la subversión, o sea, las cúpulas de la subversión y los subversivos. Decretos 157 y 158, como habíamos nombrado. Pero les recuerdo también, que dentro de lo que fue la discusión acerca del Código de Justicia Militar, se había producido una discusión doctrinaria acerca de la situación del juez natural. Y recuerden que había 3 posturas. ¿Por qué les recuerdo esto o hago esta introducción? Es para que ustedes vayan focalizando los temas importantes también de cara al examen. Había 3 posturas. Una, que era la sostenida por la cúpula militar, que entendía que los delitos cometidos durante la dictadura debían ser juzgados justamente por tribunales militares. La otra, que era la postura del gobierno, que planteaba que, como esta era una decisión administrativa, toda decisión administrativa tenía que tener una vía recursiva ante la justicia civil. Y la otra, la postura más, si se quiere, de los organismos de derechos humanos, que planteaban que frente a la situación de que la cúpula militar estaba acusada y era una posible responsable de los delitos cometidos, debía salir de la esfera militar el proceso de juzgamiento y pertenecer a la justicia civil. Obviamente que la postura correcta dentro de lo que es los organismos de derechos humanos, y la postura que debería seguirse, es la que esté por fuera del ámbito militar. Pero la postura adoptada, o sea, en ese momento, fue que se iniciaron los juicios dentro de lo que eran los tribunales militares, y luego pasarán a la justicia civil. Después pasaron y fueron ejecutados fundamentalmente por lo que fue la justicia civil, porque hubo una clara intención, y así lo manifestaron, la jerarquía militar, de no querer juzgar a quienes habían cometido, como decían ellos, en su caso, algunos excesos. Pero bueno, eso fue lo ocurrido. Luego vino lo que fue la ley de punto final, que estableció, entre otras cosas, un plazo peremptorio de 60 días, mediante el cual no se iba a poder convocar a declaración indagatoria a nuevas personas, salvo que estén profugados o estén exiliados.
Eso obviamente que, como hemos dicho, que había llevado todo un revuelo dentro del marco judicial, porque dentro de los 60 días estaba el mes de enero, que era un mes de feria en la justicia, y por lo tanto algunos suspendieron la feria para poder recibir, recibir las denuncias y convocar a indagatoria, digo, a los posibles responsables, y que había causado el efecto contrario. Cuando se creía que esto podía apaciguar un poco la cantidad de personas sometidas a proceso, lo que hizo fue apurar todo lo que fue el trámite judicial y lograr el efecto contrario, que en el transcurso de 60 días se procesa una gran cantidad de posibles responsables de delitos de lesa humanidad. Obviamente esto generó un malestar en el ejército, pasamos todo lo que fue la Semana Santa, y al poco tiempo, digo, el levantamiento de Semana Santa, digo, los 4 días complejos en Argentina, el apoyo de los partidos políticos, la plaza llena, la gente queriendo avanzar sobre los militares, y Alfonsín entendiendo que eso iba a ser una locura, que podía ser un derramamiento de sangre, y donde decide él el domingo de Pascua ir a entrevistarse personalmente, digo, a Campo de Mayo con los militares, y después, bueno, salir con el famoso discurso, muy cuestionado por algunos, y obviamente que avalado por otros, acerca del famoso discurso, la casa está en orden, pueden ir en paz y dar besos a sus hijos, y luego viene lo que fue la ley de obediencia debida. Ley que planteaba que los responsables del ejército, o de las 3 fuerzas, del grado de coronel y sus similares, depende de la fuerza, hacia abajo, hacia abajo no debían, se presumía que habían actuado sin poder hacer una correcta evaluación de la legitimidad y la legalidad de las órdenes. O sea que las acciones que habían cometido eran producto de una orden dada por sus superiores, y que ellos no habían podido analizar la legitimidad y la ilegalidad de esa orden manifestada. Por lo tanto, carecían de responsabilidad. O sea, les sacaba la responsabilidad penal sobre las acciones cometidas. Dejaba fuera, obviamente, a los delitos que estaban vinculados a la sustracción de menores, sustracción de identidad, etc. Esto era más que nada como una pequeña introducción, como para ponerlos en tema de qué es lo que habíamos visto. No sé si alguno tenía alguna consulta para hacer con respecto a esto, si no voy a meterme de lleno en lo que son los indultos y el fallo que les había comentado que se podían leer, que era el fallo de la PACO, y bueno, algún otro más que les pueda llegar a contar. ¿Hay alguna consulta como para hacer? ¿Están por ahí? ¿Hola? No, por ahora no. Ah, bien, bien. No se escuchaba, no sabía si No hay podía duda. salir. No, Porque no, me cambió acá seguimos el me devenir cambió acá el histórico. Zoom. Entonces no podía ver, perdón. Ahora sí. Porque, bueno, nada, cambié la computadora porque esta me andaba bastante mal la que tenía, entonces recién había instalado el Zoom. Bueno, entonces vamos a continuar. De todas maneras, si en algún momento surge alguna duda, ustedes saben que la pueden consultar. Esta introducción fue medio a las aceleradas, digo, no voy a ir tan rápido, digo, con esta segunda parte. Lo otro fue más acelerado porque ya lo vimos, y tenía como objeto eso, refrescarles un poco los temas puntuales y principales de la clase anterior. Bueno, después de que se produce lo de Semana Santa y las leyes de obediencia debida y punto final, bueno, planteábamos, existe toda una discusión nuevamente en la sociedad. Hay gente que obviamente se sentía traicionada por la ley que había sacado el gobierno de Alfonsín, que obviamente había enviado al Congreso y que se había aprobado. Y los militares, bueno, se da al poco tiempo las elecciones legislativas donde Alfonsín pierde. Esto debilita al gobierno, y los militares se envalentonan con toda esta situación y empiezan a cometer nuevos alzamientos. Rico encabeza un nuevo alzamiento, lo que se conoce como el alzamiento de Montechingolo, Corrientes. Zaineldin, uno en las puertas de la capital federal con todos los tanques, y después se produce el asalto a la Tablada, ya en enero del 89, donde un grupo insurgente, o sea, una especie de grupo subversivo,
muy escaso de gente y muy escaso de preparación y armamento, asalta el regimiento de la Tablada. Esto es reprimido muy fuertemente por los militares, mueren una gran cantidad de jóvenes que participaron de ese evento, y se le da como una especie de reivindicación o lo que se intenta hacer. Algunos plantean que a partir de ese hecho, y ya lo que se venía planteando y las leyes, se quiere generar por parte de lo que es la cúpula militar una reivindicación de lo actuado en la lucha contra la subversión. Más allá de que por ahí algunos entendían que en los hechos esto se había dado por las diferentes leyes que se habían promulgado, por la situación que se venía dando, la realidad es que la opinión pública no volvió a conciliar en su gran mayoría, digo, un visto bueno sobre las Fuerzas Armadas en nuestro país. Y las Fuerzas Armadas lamentablemente quedaron teñidas por toda esta violencia producida en los años duros del 76 al 86, esos años oscuros, digo, fundamentalmente, digo, quedaron teñidas, y ya esa reconciliación entre la sociedad y la fuerza militar no se iba a dar. Digo, es hasta el día de hoy que todavía siguen existiendo resquemores en grandes capas de la población entre el vínculo entre lo que es la sociedad civil y estos poderes militares. Independientemente de que hoy no sean un actor político importante en cuanto a poner en peligro la continuidad democrática. Digo, hoy ya digo, el avance que ha tenido la sociedad y las democracias en todo el mundo hace prácticamente imposible, digo, pensar en que las Fuerzas Armadas hoy puedan llegar a ser un factor de atentar contra la democracia en nuestro país y por en gran parte de la región. Bueno, llega con esta situación, se llega al año 89, año electoral, donde hay que, obviamente, se vuelve a elegir al presidente de la nación. Años y años que en la Argentina no había una continuidad democrática, digo, la entrega del bastón y la banda presidencial de un presidente democrático a otro presidente democrático. Un poco Alfonsín, digo, su gran promesa electoral fueron los 100 años de democracia, y lo que tenía que lograr en cierta forma era poder entregarle a otro presidente democrático la banda y el bastón presidencial, entregarle el poder del Estado. Obviamente en el año 89 Alfonsín pierde las elecciones, producto fundamentalmente de lo que fue una situación económica muy crítica que derivó en la hiperinflación, situación que fue compleja, digo, para el conjunto de los argentinos, para poder afrontar la situación económica con la que se vivía, y obviamente que esa situación económica llevó a la derrota electoral del oficialismo en ese momento, que si bien el presidente era Alfonsín, no existía la posibilidad de reelección, y el candidato radical había sido Eduardo Angelós, que disputaba la presidencia de la Nación con Carlos Saúl Menem. Menem gana la presidencia de la Nación, y en medio de esta crisis estaba planificado, obviamente, el traspaso de poder para el 10 de diciembre, como las elecciones fueron en mayo, la crisis lleva a que Alfonsín tenga que adelantar la entrega de los atributos presidenciales, la entrega del poder, y el 9 de julio se hace el recambio presidencial en Argentina. Menem asume con la promesa de salariazo, revolución productiva, pero ya era conocida, digo, por el conjunto de la sociedad y por los analistas políticos de la época, la postura que tenía el justicialismo y gran parte, bueno, o sea, gran parte de los actores, digo, del Partido Justicialista, más la Unión del Centro Democrático, digo, la UCD, que era otro de los partidos que tallaban en la Argentina, una tercera fuerza que tallaba en ese momento en la Argentina, digo, que era la fuerza, digo, de Álvaro Alzogaray, que acompañó a Menem en todo ese proceso. Era, bueno, conocida la postura de estos actores de lograr o de ir por la reconciliación nacional, como le llamaba, de determinar, en cierta forma, dejar atrás los problemas del pasado para ponerse a mirar de cara al futuro, que es un poco lo que manifestaban. Con esa visión, al poco tiempo, Menem lo que realiza es saca o da a conocer el decreto presidencial a través del cual se producen los indultos. En un primer término, los indultos se dan a procesados, o sea,
Los indultos, para que ustedes entiendan, la definición del indulto es la atribución presidencial de perdón de la pena y de sus efectos. En una primera etapa se da, como les decía, hacia los procesados, o sea, a todos aquellos que aún seguían estando en procesos judiciales porque habían quedado por fuera de punto final y por fuera de audiencia de vida, o sea, eran aquellas personas que habían sido en su momento denunciadas por delitos de lesa humanidad y que tenían una responsabilidad mayor que el cargo de coronel en el ejército. Esas personas obviamente estaban todavía estaban en proceso judicial, y a esas personas es a las que se indulta. Se produce una discusión con respecto a la calidad constitucional de los indultos. Quienes estaban en contra lo que plantean es que, como les decía, como el indulto es una facultad que tiene el presidente de perdón de la pena y de sus efectos, lo que exigía para poder realizarse un indulto es que existe una pena previa. O sea, y que en este caso no existía. Y en todo caso, y también digo, contrario a la postura de la constitucionalidad del indulto, es que el indulto, entre otras cosas, lo que hacía era violar el principio de inocencia. Si una persona fue acusada de un determinado delito y no hubo un juicio en el cual pueda probarse ni su inocencia ni su culpabilidad, también se está violando el principio de inocencia. Al no poder acceder la persona a ser sometido a un proceso por el cual quede libre. Digo, de hecho, se dio la situación que varios procesados de la subversión que todavía seguían en juicio quisieron renunciar a los indultos porque querían ser sometidos al juicio y poder lograr optar su inculpabilidad, en algunos casos, por última, tener la condena que ellos creían o tenían en expectativa que podían ser, pero no querían este perdón de los delitos cometidos. Quisieron renunciar y no pudieron hacerlo, porque bueno, es una facultad presidencial que no está sometida a la opinión de la persona, entonces no tuvieron esa facultad de poder renunciar al beneficio que les estaba dando el presidente. Y por el contrario, quienes planteaban o buscaban darle andamiaje jurídico a la decisión presidencial, se basaban en 2 o 3 cuestiones. La primera era el antecedente jurídico, antecedentes jurisprudenciales. Desde el gobierno de Hipólito Yrigoyen se habían realizado indultos a procesados. De hecho, durante el gobierno de Hipólito Yrigoyen es conocido el caso de Ibáñez, de un procesado que fue indultado por el presidente, y se habían dado otros casos similares durante lo que fue el gobierno de Perón y cuando estuvo a cargo de la presidencia Uriburu. Durante esos momentos también se dieron indultos a procesados que fueron tomados como antecedentes, digo, por quienes sostenían la constitucionalidad del accionar presidencial, basado obviamente en el derecho constitucional consuetudinario. Por lo que planteaban que estos indultos, digo, estaban admitidos. Obviamente que hubo toda una discusión con respecto a esta situación. Pero, sí. Mariano, Sí. pero esos indultos que fueron por delitos comunes, no fueron por delitos de lesa humanidad, ¿o sí? No, al contrario, estamos hablando siempre de delitos de lesa humanidad. En ningún momento estamos hablando de... No, pero los antecedentes esos que diste, digo, de indulto, de Perón, de Uriburu. No se habla de la cuestión de si son, digo, en este punto no es importante eso, sino es si constitucionalmente puede el presidente indultar a un procesado o no. Sí o no. Está bien. Claro, esa era la cuestión. A ver, de hecho, también hay que pensarlo que hubo evolución en todo, digo, desde la época de Irigoyen, que tuvo 2 gobiernos, digo, a principios de siglo hasta mediados de siglo, digo, el gobierno de Perón, y el momento que estamos discutiendo, fines del siglo XX, digo, hubo evolución de la jurisprudencia, hubo evolución del pensamiento de la Corte, y hubo fundamentalmente evolución de lo que son los organismos de protección de los derechos humanos a nivel internacional. Estamos hablando de un momento de los años, si se quiere, 20, digo, para poder encauzar entre la primera y la segunda presidencia de Irigoyen, hasta esta época donde, por ejemplo, teníamos en el medio, tuvimos la Guerra Mundial, el surgimiento de los organismos de derechos humanos, el surgimiento de las organizaciones internacionales de protección de los derechos humanos. Digo, me parece que hubo una evolución que no era comparable, digo, lo que se podía plantear de una época y otra, y fundamentalmente
el titular de la cátedra en su libro hace un planteo de estas características, donde dice, independientemente de la constitucionalidad o inconstitucionalidad acerca de los indultos, y si estaba bien o no estaba bien, digo, existía una realidad. La Argentina había adherido a la Convención Americana de los Derechos Humanos, digo, en el año 84. A partir de la adhesión a la Convención, digo, todo delito de lesa humanidad es imprescriptible, y todo lo que tenga que ver con leyes de amnistía, de perdón y demás, van contra la Convención, por lo tanto van contra la Constitución. Entonces, la realidad es que lo que se estaba consagrando era la impunidad, violando lo firmado en ese momento por la Argentina, o lo adherido en ese momento por la Argentina en el año 84, que era la Convención Americana de Derechos Humanos. O sea, a ver, desde el punto de Por vista eso me jurídico... refería que no era comparable. No, que no era comparable, me parece. Para nada. Bueno, el fundamento era... Bueno, lo que pasa es que también, y esto parece que lo tenemos que pensar todos de alguna manera, en un sentido, está claro que tanto obediencia de vida, punto final, y ya no sé tanto los indultos, pero bueno, vamos a poner los indultos adentro, obedecen a una situación de la Argentina muy particular, donde desde la política, en algunos casos con mayor compromiso en un sentido, en otros casos con mayor compromiso en otro, lo que se intentaba era tratar de generar la continuidad democrática. Entonces, está claro que las medidas que se produjeron durante el gobierno de Alfonsín, las leyes de obediencia de vida, punto final y demás, fueron productos de coyunturas de presión por parte del sector militar. Digo, Alfonsín de hecho hasta había vivido la situación de una bomba que habían puesto en su una tentativa o sea, de muerte contra el presidente, que había sido una bomba descubierta, una bomba de gran magnitud, puesta bajo una alcantarilla por donde Alfonsín tenía que pasar. Y una situación que se da también con los indultos, donde todavía los militares seguían teniendo fuerza, venían de un año anterior, donde habían estado justamente estas situaciones que yo les decía, tanto el copamiento de la Tablada, como la puesta de, o sea, esa Ineldina en la puerta, digo, de la capital federal con los tanques, digo, seguía habiendo todavía una... Sí. Que siempre estaba latente, aparte de que podían hacer otro golpe. La amenaza estaba latente. Lo que sí creo, y esto es un punto de vista subjetivo, digo, lo digo con toda la subjetividad digo, que me implica, ¿no? Es que yo creo, más allá de todo, digo que había medidas que no eran necesarias y que se tomaron porque había una idea. Digo, me parece que lo de Menem estuvo más vinculado a una idea propia de estar convencido de que los indultos eran lo correcto, y que él avanzó en ese sentido porque entendía que de esa forma se pacificaba la Argentina. Personas como yo lo podemos criticar duramente a eso, y otras personas pueden entender que hizo lo correcto. Digo, pero me parece que sí tenemos que comprender cuál fue la motivación que tuvo cada uno al momento de tomar las decisiones. Pero bueno, digo, y muchas veces lo que se trataba de hacer, digo, por parte de los juristas cercanos a los diferentes presidentes, era encontrarle la vuelta para legitimar una decisión política que tenía consecuencias jurídicas, obviamente, pero que fundamentalmente importaba la consecuencia política que podía tener. Digo, muchas veces por ahí la justificación jurídica era floja, pero se la dejaba pasar porque la situación política era la que primaba en la decisión. Y de hecho así lo han manifestado algunos. Digo. O sea, cuando uno tiene que tomar como base de una justificación jurídica los discursos del presidente en la época de campaña, como pasó con Alfonsín, es porque desde el punto de vista jurídico, doctrinario, digo, puede ser un poco más fuerte, pero no hay del todo un andamiaje concreto que pueda solventar la decisión que se está tomando. O por lo menos no es tan clara como se quiere mostrar. Pero bueno, esa era la situación con respecto a los indultos a procesados. Luego, digo, un año después, ya en el año 91, digo, el presidente decide terminar con todos, o sea, dar vuelta de hoja, digo, ponerle fin
a la etapa de lo que fue la dictadura, lo que fueron los juicios y demás, y decide indultar ya directamente también a las cúpulas militares que habían sido condenadas en famosos juicios a las juntas del año 85. O sea, Menem libera a todos, inclusive también, bueno, a los subversivos, pero a las juntas militares fundamentalmente. O sea, libera a todos, ya no deja a nadie con consecuencias jurídicas de cara a, o sea, con consecuencias jurídicas dentro de lo que es la justicia a nivel nacional. Bueno, esta situación obviamente que agota la discusión jurídica, como le decía, en el ámbito nacional, y esto hace que los familiares y víctimas sobrevivientes de la dictadura inicien un camino de denuncias individuales ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Acá abro un pequeño paréntesis para explicarlo, no sé si ya lo han visto o no, pero ustedes saben que a nivel regional contamos con dos organismos importantes de protección de los derechos humanos. Fundamentalmente digo, está la OEA, pero después tenemos, digo, como organismo defensor de los derechos humanos, tenemos tanto lo que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tiene determinadas funciones, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si un particular quiere llevar a un organismo internacional de estas características una denuncia, una demanda por algo que ocurrió en su país, no puede ir en forma directa a la Corte. Siempre la comisión es un paso previo obligatorio. Por lo tanto, las denuncias se presentan a la comisión. Cuando uno presenta una denuncia ante la comisión abre una especie de proceso en el cual le comunica, o sea, le traslada la denuncia presentada por los particulares al país, para que el país las conteste. Una vez que esas contestaciones están, la comisión analiza, puede volver a dar traslado a la contraparte, puede tratar de generar un acuerdo, puede realizar un informe, y en todo caso, si no hay acuerdo y entiende que hay una violación importante de los derechos humanos, puede darle trasladar la causa, enviar la causa a la Corte, para que la Corte ya sí realice un juicio como corresponde, con las dos partes en el proceso, con las partes en el proceso, y tome después una definición de ese proceso judicial. Pero bueno, en el caso de la Argentina, como les decía, empiezan a recurrirse a la comisión por denuncias de particulares, y la comisión, ¿qué es lo que plantea en un informe? En los informes que hace sobre la situación de los derechos humanos en Argentina. Primero plantea dos o tres cositas. Plantea que las leyes de obediencia debida, punto final, e indultos son contrarias a la Convención. Tanto en el artículo 1.1, que es el que plantea justamente la protección de los derechos humanos, la de perseguir a los responsables, la de los delitos humanos, la de los delitos contra los derechos humanos como delitos de lesa humanidad, imprescriptibles y demás. El artículo 8, que son las garantías, fundamentalmente, las garantías que tiene una persona, entre ellos está todo lo que tiene que ver con las garantías de juicio, ¿no? Digo, ¿Profe, le puedo hacer una consulta? Sí. Y entonces, si la Argentina no hubiera adherido en el 84, tranquilamente eso tendría efecto hoy en día, esas tres medidas que tomaron los presidentes, ¿no? A ver, está claro que la adhesión a los organismos internacionales, ya cuando uno está interesado en la OEA y está participando de la convención y adhiere, genera una obligación mayor. Ahora, tanto la ONU como la OEA y demás organismos se plantaron para la protección, o sea, se crearon para la protección de los derechos humanos en todo el mundo. ¿Esto qué implicaría? Que en cierta forma, si la Argentina no juzgaría a los responsables de las violaciones a los derechos humanos, esos responsables puedan ser sometidos a juicio en otra jurisdicción, en otro país. De hecho, es algo similar a lo que ocurrió en su momento con Pinochet, que Chile no lo juzgaba y se realizaron denuncias y pedidos de extradición, y se acuerdan que en su momento se lo detuvo, y bueno, hasta que Chile logró volver a llevarlo a, digo, nuevamente a su estado. Pero digo, cuando se generan situaciones de impunidad en un determinado país, y estas condiciones hacen que se esté garantizando la impunidad, existe y surge la obligación de los estados que forman parte de
estas organizaciones de derechos humanos, digo, de estos organismos de derechos humanos, creados, digo, justamente por la ONU, digo, y por la OEA, de tomar cartas en el asunto, obviamente, y poder juzgar a los responsables. Digo, no puede quedar la impunidad frente a la violación de los delitos que se produzcan contra los derechos humanos, los delitos contra la humanidad. Pero bien, sigamos, digo, continuamos con esto. Como les decía, la comisión realiza un informe, y en este informe, ¿qué es lo que plantea? Como les decía, que obediencia debida, punto final, e indultos son contrarias a la Convención por el artículo 1, que ya les expliqué cuál era, el artículo 8, que tiene que ver con las garantías, entre las que se encuentra, digo, el derecho a tener un proceso judicial, en un tiempo razonable, con un juez imparcial, con un juez natural, con todas las debidas garantías, con la posibilidad de presentar una defensa. Bueno, eso es lo que plantea el artículo 8, ¿no? Plantea las garantías frente a un proceso penal, que lo vamos a ver en la segunda parte, a quienes pasen este primer examen, van a ver garantías en la segunda parte. Y el artículo 25 de la Convención, que es justamente el derecho a la tutela judicial, a la tutela judicial, a poder tener un juicio para poder establecer la culpabilidad o inocencia de una persona, y obviamente las víctimas y familiares poder encontrar respuesta a los delitos que sufrieron en carne propia, ¿no? Después, sin embargo, este informe, digo, genera una preocupación, que es que cuando se realiza el informe, se le plantea al Estado Nacional, o sea, a la Argentina, la obligación de individualizar a los culpables, de investigar e individualizar a los culpables. Pero se omite poner la palabra castigo. Una omisión grave para un organismo de derechos humanos, y para la Comisión, que nunca se pudo saber bien por qué fue que se produjo esta omisión, porque la realidad es que la Comisión debería haber puesto investigar, individualizar a los culpables y castigar fundamentalmente a los responsables. No lo pone, y lo que hace es no enviar tampoco las denuncias a la Corte. Por lo tanto, le impone en cierta forma a la Argentina una responsabilidad, pero lo deja ahí. Es como bastante light la posición que asume la Comisión, digo, en ese momento. Frente a esta situación, digo, los familiares quedan en una situación compleja, porque ya no tienen la instancia internacional. En la Argentina están bloqueadas las posibilidades de poder encontrar justicia, digo, como en los términos que ellos la buscaban, que es juicio y castigo. Por lo tanto, lo que les queda en ese momento es, en función de lo plasmado por la Comisión, es ir a la justicia en la Argentina para poder lograr la investigación y la individualización de los culpables. O sea, ¿qué es lo que surge en todo esto? Es el derecho a la verdad. ¿Qué es lo que se plantea con el derecho a la verdad? Que, en primer lugar, el derecho a la verdad tiene como dos esferas. Una primera esfera en la cual está subsumido, o sea, está dentro de la cuestión esta de la responsabilidad que tienen los estados de investigar, individualizar y castigar a los responsables. Ahí ya el derecho a la verdad sería como parte de este reclamo, pero cuando existen por ahí circunstancias en un determinado país o en un lugar que impiden justamente juzgar a los responsables, digo, de los delitos cometidos, es como que prevalece es como que prevalece y queda latente la posibilidad de el derecho, si se quiere, de las víctimas y de las víctimas, o sea, de las víctimas sobrevivientes y de los familiares de las víctimas, de aquellos desaparecidos o gente que murió, que fue asesinada, perdón, de poder reclamar ante la justicia del país que se lleve adelante las investigaciones para saber cuál es el destino de los cadáveres, o el destino de las personas, y cuáles fueron los hechos. Existe ese derecho que tienen las personas. Por lo tanto, lo que queda es esta situación de los familiares, como les decía, y de los sobrevivientes, de poder acudir
a la justicia de Argentina reclamando esto. Si me esperan un segundito nomás, voy a tener que enchufar la computadora, pero ya estoy con ustedes. Traigo el cargador. Bien. Bueno, ahí estamos. Entonces estamos con el tema del derecho a la verdad. Como decía, subsistía este derecho, digo, por parte de las víctimas y de los familiares, digo, de las víctimas, de poder averiguar qué es lo que pasó justamente con sus seres queridos. Esa averiguación ya no es solamente el paradero, sino también las circunstancias. Ese derecho ha ido evolucionando y se habla de las circunstancias. Digo, de querer saber qué fue lo que pasó. ¿Por qué se lo secuestró? ¿Quién lo secuestró? ¿Cómo? Si fue parte de un plan sistemático, si hubo, si hubo una motivación ideológica, si hubo una motivación económica, si hubo una motivación personal. Digo, ¿qué fue lo que llevó a que su familiar o ellos mismos hayan sido secuestrados, torturados, asesinados, digo, o desaparecidos? El derecho a la verdad, como les decía, es un derecho que evoluciona y en todos los casos plantea o nos abre la posibilidad de verlo también en dos órbitas, uno en una faz particular, que es como les decía, este resarcimiento, ¿no? Como parte del resarcimiento de la persona, de poder conocer qué fue lo que ocurrió, pero también hay una esfera que se entiende como un derecho colectivo, ¿no? Que se lo ve como, tiene un carácter colectivo, que es el derecho propio que tiene ya no solo, digo, la persona víctima, digo, o su familiar, sino la sociedad en su conjunto. El derecho a la verdad es un derecho que tenemos todos nosotros, de saber qué es lo que ocurrió con los desaparecidos, qué es lo que ocurrió durante el proceso militar, cómo fueron las torturas, qué fue lo que pasó, por qué se realizaron, y quiénes las cometieron. Ya no solamente es un derecho particular, sino es un derecho colectivo. ¿Y por qué es un derecho colectivo? Felipe Piña lo plantea muy bien en una de esas entrevistas que por ahí realiza en Canal Encuentro o en la televisión pública, y él plantea que la importancia, dice, de mirar para atrás y conocer la verdad, dice, es como la importancia del espejo retrovisor del auto, ¿no? Dice, el espejo retrovisor del auto, dice, cuando uno maneja, dice, tiene el espejo retrovisor, que cada tanto lo tiene que mirar para saber que hacia atrás no hay nada que le pueda generar un conflicto o que le pueda poner algún problema en su marcha. Entonces, conocer, dice, hay que mirar para adelante, dice, pensarse, dice, mirando hacia el futuro, dice, pero sin dejar de mirar el espejo retrovisor de lo que nos pasó en el pasado para no volver a cometer los problemas y los errores cometidos. Entonces, ese derecho a la verdad, entre otras cosas como faz colectiva, se entiende como un derecho que tenemos los argentinos, en general, y un derecho que tiene toda la sociedad, de conocer efectivamente qué fue lo que ocurrió, para obviamente a sacar sus propias conclusiones y no volver a repetir los errores del pasado. Hay un caso en este marco que se da, que es el caso que yo les había comentado a ustedes, que leyeran para hoy, no sé quiénes lo pudieron, ¿hay alguno que lo haya podido leer? Al caso Lapacó. No, yo no lo pude leer. Sí, yo algo leí. Bueno, ¿querés comentarnos algo de lo que leíste? Después yo ya sigo y comento bien el caso y demás. ¿Qué fue lo que entendiste? ¿Que te acordás de los hechos? Bueno, la señora buscaba de su hija, que Sí. fue una causa, que estaba como causa número 450 del Club Atlético. Bueno, se lo rechazaron, la Cámara se lo rechazó porque no recuerdo bien cuál fue el argumento, pero
y bueno, y la Corte también, Bien. si mal no recuerdo. Ahí más que nada les comento cómo es el caso de la PACO. Carmen Aguiar de la PACO es la madre, obviamente, de Alejandra la PACO. Estaban el 16 ¿Se cortó? Sí, parece que se cortó. ¿Se cortó a todos, chicos? Profesor no. Al Parece que al profesor. profe se le cortó. ¿Cómo le avisamos? Ahí volvió. ¿Se Ahora cayó? sí. ¿Me escuchan ahora? Sí. Ahora sí. Sí es. ¿Ahora sí me escuchan? Ahora sí. Sí, profe, Y te le escucho. ponemos también. A la mitad. Bien, sí, les decía. Bueno, Carmen Aguiar de la PACO, digo, era la madre de Alejandra, estaban el 16 de marzo del 77 en la casa, entró un grupo armado y lo lleva detenido a ella, a su hija, al novio de su hija y a su sobrino. El novio de Alejandra era militante de la Juventud Universitaria Peronista y de la agrupación Montoneros. Los llevan detenidos, los interrogan, obviamente que con los excesos de la época, y al día siguiente la liberan a Carmen Aguiar y al sobrino, y fue la última vez que la vieron a Alejandra y al novio. Obviamente que Carmen durante todo el proceso militar trató de averiguar constantemente cuál era el paradero de su hija, declaró ante la CONADEP y la causa de ella, o sea, la causa por su hija, por Alejandra, integraba, como bien dijo Emma hace un rato, la causa 450, seguida Club Atlético, y que tenía como uno de los principales responsables a Suárez Mason. Obviamente que con las leyes de obediencia debida y punto final, gran parte de los responsables habían sido, fundamentalmente con lo que fue obediencia debida, varios de los responsables habían quedado por fuera de las posibilidades de ser juzgados, y obviamente ya con los indultos prácticamente había perdido toda posibilidad de poder saber qué fue lo que había ocurrido. Luego de hacer las presentaciones ante la Corte Interamericana y demás, y lo que ya habíamos planteado de la Comisión Interamericana, y de ver cuál era la resolución que en su primer momento había tomado, en el año 1995, Carmen hace una presentación ante la Cámara solicitando se envíe un oficio al Estado Mayor Conjunto solicitando informes de lo ocurrido con su hija y particularmente lo que había ocurrido en el Club Atlético, fundada obviamente en el derecho a la verdad y el derecho al duelo que tenía con respecto a lo que había ocurrido con su hija. En un primer momento la Cámara acepta el pedido de Carmen, envía el oficio, y la respuesta del Ejército, una respuesta escueta y muy protocolar, es: no obran en esta dependencia información alguna sobre el solicitado. Esto hace que Carmen realice un nuevo pedido ante la Cámara, y la Cámara lo rechaza esta vez, planteándole que en función de las leyes que estaban actualmente en vigencia, tanto de obediencia debida, punto final, e indultos, excedían a los límites de la
de la jurisdicción de la Cámara poder cumplir con el pedido de Carmen. Carmen recurre, o sea, plantea un recurso ante la Corte y para solicitar, obviamente, la información acerca de lo ocurrido en el Club Atlético y particularmente con su hija, y la Corte, por 5 votos contra 4, o sea, por una mayoría muy pequeña, rechaza el pedido de Carmen porque el planteo de la mayoría para el rechazo fue que el pedido buscaba o tenía por objeto identificar, dice, a los actores de un posible delito, de un delito que ya había sido en su momento imputado y que como consecuencia de las leyes, digo, había quedado por fuera de la posibilidad de juzgamiento, y que la recolección de pruebas acerca de esos delitos hacían que, como les decía, tengan por objeto generar la individualización y por lo tanto resultaba inadmisible. O sea, dejaban por fuera, o sea, era como reeditar toda la cuestión frente a la existencia de las leyes que impiden el juzgamiento, no era viable. Eso fue la contestación que le realiza la Corte. Frente a esta negativa de la Corte, Carmen Aguiar de la PACO realiza una presentación nuevamente ante la Comisión. ¿Por qué devolver a la Comisión? Porque la Comisión había establecido que el Estado argentino tenía el deber de investigar e individualizar a los responsables, y en este caso no lo estaba cumpliendo. Entonces, Carmen va con ese planteo a la Comisión Interamericana y plantea que justamente el Estado argentino le está negando el derecho a la verdad y el derecho al duelo, porque no está cumpliendo ni siquiera con la posibilidad de investigar e individualizar a los responsables de los delitos cometidos en el Club Atlético y fundamentalmente los delitos cometidos contra su hija. Bien, como les decía, bueno, este planteo hace que se inicie el procedimiento ante la Comisión, se le da traslado al Estado argentino. El Estado argentino solicita primero una prórroga por 30 días para poder responder. Ya estábamos prácticamente sobre fines estamos en el año ya 99. Luego se plantea una prórroga más, hace una solicitud de una prórroga más por 30 días más, hasta que contesta. Y bueno, después de este procedimiento ante la Comisión, la Argentina en cierta forma reconoce el derecho de la PACO, de Carmen Aguiar de la PACO, y se firma en la Argentina un convenio justamente cuando se cumplían 20 años de la visita de la Comisión Interamericana, o sea, del año 79, que había venido de Argentina en plena dictadura militar. Venía en ese momento el presidente de la Comisión, y bueno, se firma en la Argentina un acuerdo que establece 4 puntos. El primero de todos ellos, que se los voy a leer porque es importante la definición, se establece el derecho a la verdad, y dice: el gobierno argentino acepta y garantiza el derecho a la verdad, que consiste en el agotamiento de todos los medios para alcanzar el esclarecimiento acerca de lo sucedido con las personas desaparecidas. O sea, el gobierno argentino acepta que tiene que buscar y saber qué es lo que ocurrió con todas las personas desaparecidas. ¿Qué es lo que plantea sobre esto? Dice: esta no es una obligación de medios, perdón, dice, esta es una obligación de medios, no de resultado, que se mantiene en tanto no se alcancen los resultados en forma imprescriptible. Y si particularmente acuerdan este derecho en relación a la desaparición de Alejandra. Real, el planteo que hace Carmen Aguiar de la PACO, y el Estado argentino tiene la obligación de poner todos los medios que estén a su alcance para saber qué es lo que ocurrió. Y hasta tanto no se sepa la verdad de qué es lo que ocurrió, la responsabilidad y la obligación del Estado siguen existiendo. Me parece que eso es un punto central. Después plantea que se van a abrir
a la posibilidad desde el propio Estado a crear condiciones para que este derecho a la verdad pueda ser garantizado para todo, para el conjunto de la población. Entonces se plantea una competencia exclusiva para las cámaras federales, fiscales especiales coadyuvantes, que son los que van a investigar y a llevar adelante los procesos que se lleven adelante, y la suspensión de la acción, o sea, queda suspendida, digo, no, o sea, no se lleva adelante un juicio, no pasa esto a la Corte, porque queda suspendido para que el Estado pueda garantizar todo esto. ¿Me están escuchando hasta ahí? Sí, se escucha bien, profe. Sí. Porque me apareció una cosita de internet, entonces no sabía si me estaban escuchando. ¿Qué es lo que lleva, a qué dio origen este acuerdo entre Carmen Aguiar de la PACO y el Estado Nacional, a lo que luego se conoció como los juicios por la verdad? Los juicios por la verdad fueron juicios que se desarrollaron en todo el país. El Tribunal Real Federal, el que lo llevó adelante, y donde lo que se trató fue de reeditar y continuar con aquellos juicios que habían sido cortados por las leyes de obediencia, o la ley de obediencia debida, pero no con el fin de poder sancionar a los responsables, sino de conocer qué es lo que había ocurrido. Digo, de hacer un ejercicio de memoria histórica, ¿no? Eran los juicios para poder entender qué es lo que pasó, dónde, quiénes fueron los responsables, sindicar a los responsables. En definitiva, lo que iba a lograr era una condena social de cuando se identifique quiénes fueron los responsables de determinados hechos en Argentina. Era, como yo digo, era un ejercicio más de memoria histórica que pensando fuertemente en lo que era, si se quiere, la sanción a los responsables de la sanción, digo, a través de la prisión, ¿no? Digo, a los responsables. Yo participé en una primera estudiante de Derecho, estaba creo que el segundo año, participé en un principio de lo que fue, y colaboré con lo que fueron los juicios por la verdad, y fueron juicios muy emotivos acá en Mar del Plata, porque entre otras cosas se logró poner de manifiesto responsabilidades no solamente, digo, de los actores militares del momento, sino también de civiles que habían colaborado fuertemente con la dictadura, que habían realizado acciones violatorias de los derechos humanos, y que luego, con la nulidad de las leyes de obediencia debida, punto final, e indultos que se produjo en el 2004, pudieron ser perseguidos judicialmente, sancionados, procesados, enjuiciados, y en algún caso hay alguno que estuvo o está prófugo. Fueron juicios muy importantes porque, bueno, permitieron, entre otras cosas, a los familiares y a varias víctimas dar a conocer al conjunto de la población con lujo de detalle, digo, con los detalles exactos de qué es lo que ocurrió y cómo fue su pesar, su estadía y su tiempo de secuestro en la clandestinidad, ¿no? A través de estos responsables del propio Estado. Luego de los juicios por la verdad, como les decía, empieza todo lo que fue una evolución doctrinaria. Se da, entre otras cosas, el caso Barrios Altos, no sé si lo conocen, después les voy a pasar un resumen para que lo lean bien, les voy a darlo como forma resumida. Barrios Altos es un caso que se produce en el Perú, donde un grupo de militares pertenecientes a inteligencia militar ingresa en un local que se estaba celebrando una pollada es una cena para recaudar fondos para una institución, ingresan con armas automáticas, con silenciadores, hacen que los que estaban adentro se tiren al piso, y una vez que estaban en el piso los ejecutan. Asesinan a 15 personas, y 4 son heridas gravemente. De las 4 hay una que queda con daños irreversibles y queda con una discapacidad, que queda discapacitado. Esto provocó que obviamente se llevara una denuncia por violación a los derechos humanos. Se produce durante el gobierno de Fujimori. El grupo que actúa es el grupo Colina. Quien lo había organizado, este grupo Colina, era
Vladimiro Montesinos, que fue uno de los actores más oscuros, digo, y el brazo ejecutor de las políticas más oscuras de Fujimori en el Perú. Luego por este caso, digo, Fujimori fue condenado a prisión por delitos de lesa humanidad, se exilió en Japón, se le pidió, obviamente, que sea deportado. Bueno, tuvo una serie de consecuencias muy importantes desde la política, digo, en el Perú. Un caso, como les decía, de violación a los derechos humanos, que llevó, bueno, a presentaciones ante la justicia, porque se desarrolló o se plantearon en el Perú leyes que declaraban justamente la impunidad, leyes que amnistiaban a los responsables civiles y de las fuerzas militares o policiales del Perú que habían cometido delitos durante el proceso del 85 al 95, que fue este proceso en el que estuvo Fujimori, fue el proceso por ahí más duro de la contrainsurgencia, como le decían ahí, de insurgencia y contrainsurgencia, digo, en el Perú. Se llevó adelante, bueno, un juicio, hubo una jueza que reconoce el derecho de los familiares a saber qué es lo que había ocurrido y a generar una condena. Esa jueza es desmentida en el mismo acto prácticamente por una jueza federal. Esto llega a instancias internacionales. Perú, obviamente, porque era el propio Fujimori que estaba involucrado, quiere retirar, entre otras cosas, la adhesión de Perú a la Corte Interamericana y por lo tanto sacarle competencia a la Corte Interamericana para que pueda juzgar los casos. Bueno, fue un caso que produjo prácticamente un escándalo internacional, ¿no? Digo, por cómo se dio. Hasta que obviamente un cambio de gobierno, asume Alejandro Toledo, asume Toledo como presidente del Perú. Perú hace un allanamiento, y bueno, se establecen una serie de cosas que son importantes, entre las cuales podemos destacar esto de que existe siempre una obligación por parte de los estados de, como les decía, investigar, individualizar, enjuiciar y castigar a los responsables de los derechos, a los responsables de las violaciones a los derechos humanos. Y obviamente que existe una parte para lo que es la reparación, ¿no? Que tiene que ver con cómo repara el Estado lo sufrido por los familiares o las víctimas, cuáles son los medios de reparación. Bueno, todo esto, como les decía, llevó un proceso largo y finalmente con el allanamiento del gobierno de Perú, ya cuando hubo un cambio de gobierno, se derogaron las leyes de amnistía, se derogaron todas lo que son las leyes que podían generar impunidad, y se generaron los procesos correspondientes para poder sancionar a los culpables y la reparación de las víctimas. Pero fundamentalmente lo que se establece en este caso es que toda ley que sea contraria a obtener la verdad, a poder sancionar a los responsables de violaciones a los derechos humanos, es contraria a la Convención. Por lo tanto, digo, no tiene efecto, no debería tener efecto jurídico. ¿Esto qué implica? Es una declaración que hace la propia Comisión Interamericana, digo, la propia Corte Interamericana, para poder avanzar en algún momento, cuando estas leyes se materializan, para que en algún momento se pueda ir contra ello y no generar los efectos jurídicos que puedan generar en algún país. Y que toda violación a los derechos humanos es imprescriptible. Por lo tanto, la responsabilidad, a pesar de que en los países se sancionen este tipo de leyes, la responsabilidad va a persistir y la persona va a poder ser en algún momento juzgada. Bueno, esto era más que nada los temas que le quería comentar, digo, durante el día de hoy. Ya la semana que viene me voy a meter un cachito con lo que fue, como les decía, la nulidad de las leyes de obediencia debida, punto final, indultos, y voy a pasar a unos casos particulares que me dejó la doctora Fernández Puentes para que pueda conversar y charlar con ustedes. Vayan analizando lo que estuvimos diciendo hasta ahora, vayan a hacerse si quieren una pequeña línea del tiempo y traten de establecer en cada una de las leyes y las cosas que vimos, enfocar fundamentalmente lo que son los conceptos, las posiciones y
el efecto jurídico que produjeron. Y es como que eso es lo central de estos temas que estamos viendo, que fundamentalmente, digo, están enrolados de lo que es la impunidad y justamente la garantía de los derechos humanos. Así que bueno, gracias por estar acá y nos estamos viendo la semana que viene. Cualquier duda. Gracias, profe. Gracias, profe. Muchas gracias. Hasta la próxima. Bueno, hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Hasta luego.